todos. Voy a pasar a exponer algunas cuestiones del trabajo que he presentado a este Congreso, llamado Consideraciones sobre la asignación de responsabilidad penal a la inteligencia artificial. La idea de este trabajo es ordenar algunas ideas sobre las ventajas y sobre las dificultades que puede plantear si en algún momento se toma la decisión de asignar responsabilidad penal a sistemas o a determinados sistemas de inteligencia artificial. En primer lugar, vamos a ver posibles argumentos a favor de establecer esta responsabilidad, es decir, las ventajas que podría presentar para el sistema jurídico que las inteligencias artificiales, o al menos determinados sistemas, tuvieran responsabilidad penal. En segundo lugar, vamos a referir a la viabilidad de esto desde el punto de vista de la finalidad de la pena. Después vamos a resaltar que el paradigma clásico de derecho penal que consagra al ser humano como el único sujeto que está bajo responsabilidad penal ya ha sido roto en el sistema jurídico argentino. Por tanto, la hipotética irrupción de la responsabilidad penal de la inteligencia artificial sería en verdad mucho menos abrupta de lo que podría llegar a pensarse en un primer momento. Por último, vamos a cerrar con unas palabras finales. En cuanto a lo que hace a argumentos a favor de establecer responsabilidad penal para sistemas o para algunos sistemas de responsabilidad penal, puedo señalar que esto puede traer aparejado ser un incentivo adicional a los productores de inteligencia artificial. Un incentivo adicional para que actúen con el máximo nivel de responsabilidad, tratando de que sus productos sean lo más seguros posible. Los productores buscan siempre evitar su propia responsabilidad, su responsabilidad penal, actuando con toda la diligencia del rol que ocupan, y a su vez su responsabilidad civil. E incluso libres de estos, siempre pretenden que sus productos no se vean involucrados en hechos dañosos, porque eso les genera una publicidad negativa. En este sentido, asignar responsabilidad penal a inteligencia artificial puede conllevar a que los productores realicen un seguimiento aún más firme de sus productos, tratando de evitar la publicidad negativa superlativa que ocasionaría que uno de sus productos sea condenado penalmente. Además, podemos señalar que asignar responsabilidad penal a la inteligencia artificial importa extender la posible actuación del sistema penal. Esto quiere decir que la justicia penal podría llegar a tener implicancia en casos donde, si no existiese esta responsabilidad penal, no participaría. Actualmente, la justicia penal actúa siempre que sea factible que se haya cometido un delito. Si no hay ninguna persona que pueda ser penalmente responsable, la justicia penal no tiene nada que hacer. Esto puede traer aparejado que en muchos hechos, los hechos solamente se esclarezcan si el damnificado inicia una acción civil, porque si no, serían hechos que nunca llegan a la justicia. En cambio, asignando responsabilidad penal a inteligencia artificial, nos aseguraríamos que siempre que exista un hecho dañoso que de ser cometido por un ser humano dé lugar a un delito, ya de por sí estaría interviniendo un organismo fiscal que llevaría a que se esclarezca lo ocurrido, con la idea de que en muchos casos saber lo que ocurrió en un hecho puede facilitar la prevención de hechos semejantes. Por ejemplo, en un accidente de tránsito. Ha cometido un delito, pero si este accidente es cometido por un programa de inteligencia artificial y en principio no se advierte responsabilidad del productor ni ningún tercero que intervino, la Fiscalía no tiene nada para hacer. Si la víctima no insta una acción civil, ese hecho puede llegar a quedar sin esclarecerse. Por otro lado, pero vinculado a esto, establecer responsabilidad penal en cabeza de la inteligencia artificial puede servir para facilitar la acción civil en determinadas víctimas y además para equiparar situaciones. Pensemos lo que ocurre en
en algunos accidentes de tránsito, donde la víctima impulsa la acción penal, pero no porque en verdad tenga un deseo de que el responsable sea penalmente condenado, sino simplemente para hacerse con prueba, para utilizar en la acción civil o incluso para tratar de conseguir una condena a los efectos de tener ya por acreditado judicialmente la autoría y la responsabilidad, para en sede civil simplemente tener que probar la extensión del daño. Si el mismo hecho fuese cometido por un programa de inteligencia artificial, más allá de la responsabilidad civil de índole objetiva que puede existir, la víctima no tendría esta posibilidad, porque como dijimos antes, hemos dejado afuera a la inteligencia artificial y a partir de ahí hemos dejado afuera también la intervención de la Fiscalía. Entonces, consagrando esta responsabilidad penal, podemos equiparar las dos situaciones. Por otro lado, esto puede servir también para mantener la confianza en el sistema penal. En una hipotética sociedad no tan lejana, donde la inteligencia artificial cada vez tenga más relevancia, puede ser posible que a las personas o a determinadas personas les cueste entender por qué frente a algunos hechos, cuando son cometidos por seres humanos, actúa la justicia penal, y sin embargo, si es cometido por una inteligencia artificial que a grandes rasgos opera de un modo similar y cumple la misma función, la justicia penal no interviene. Esto tendría una función eminentemente simbólica. Resta señalar que a estas problemáticas se le debe sumar establecer cuáles serían en concreto las sanciones que serían aplicables a la inteligencia artificial, porque muchas de las sanciones que están previstas en el Código Penal parece que por su propia naturaleza no les son a ellas asimilables. A esto hay que añadir también la necesidad de readaptar las teorías de la acción y del reproche que nos da la teoría estratificada del delito y que están ligadas fuertemente a la concepción del ser humano como el único sujeto que es penalmente reprochable. Y en relación a esto vamos a decir simplemente que en el derecho argentino ese paradigma ya se ha roto desde el año 2017, porque en el año 2017 se sancionó la ley 27401, que establece responsabilidad penal para personas jurídicas de índole privada por determinados delitos. Eso quiere decir que eso que nosotros hemos aprendido en la universidad, de que los seres humanos somos los únicos penalmente responsables y que las penas son prisión, reclusión, multa, inhabilitación y decomiso, las previstas en el Código Penal, ya no rige más, porque tenemos otros sujetos que son penalmente responsables y tenemos otras penas adicionales que son las que surgen de esta ley. Por otro lado, la asignación de responsabilidad penal a inteligencias artificiales tampoco carece de un fundamento doctrinario. Y en este sentido traigo a colación las concepciones funcionalistas del derecho penal, que no reconocen límites ónticos, es decir, que no reconocen que la realidad sea una barrera insuperable para el legislador. Estas concepciones parten de que el derecho tiene que estar ligado a los fines políticos criminales. Por tanto, si el legislador considera que es conveniente sancionar penalmente a algunas personas jurídicas o a personas jurídicas por determinados delitos, como ya lo ha hecho, el legislador puede hacerlo. Y en el mismo sentido, si llega a considerar conveniente sancionar penalmente a inteligencia artificial, también puede hacerlo, siempre que esto sirva a estos fines de política criminal, sin limitaciones de la realidad. Por último, entiendo que a medida que la inteligencia artificial cobra más relevancia en la vida cotidiana y en nuestra sociedad, corresponde dar paso a un debate serio y continuo sobre su asimilación al ser humano en las distintas áreas del derecho, entre ellas el derecho penal. Este debate serio y continuo tiene que estar dado desde el ámbito académico, desde el ámbito técnico y desde el ámbito legislativo, y tiene que estar abierto a la posibilidad de grandes cambios de paradigma semejante a los cambios que las nuevas tecnologías imponen ya en nuestra cotidianidad. Muchas gracias por su tiempo.